En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Ah? ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más allí con ustedes entrando a sus hogares para que conversemos de medicina, la despojemos de mitos, leyendas y hablemos de sus realidades. Y hoy tenemos una realidad cierta, una cosa que está allí y que nos ronda cuando menos nos lo imaginemos o a veces cuando sí nos lo imaginamos que puede suceder. Y es nada menos que, no me gusta hablar de la muerte, pero efectivamente la muerte está allí, nacemos, procreamos, crecemos primero, nos procreamos y luego llegamos al final de nuestras vidas, eso está allí. Y por eso, y hay una serie de temas interesantes sobre esa área. Hemos invitado al doctor Giuseppe Caruso, que es una persona, un médico experto muy conocido en el área, sobre todo porque ellos se involucran mucho en esa parte legal, médico legal, y vamos a trabajar sobre ese tema, vamos a decir así, la muerte y todo lo que representa alrededor esa parte jurídica. Y una de las cosas interesantes, bienvenido doctor Giuseppe. Gracias. Giuseppe Caruso, él trabaja en el Hospital Calle Sierra, allí es un patólogo forense. ¿Y te graduaste dónde? Aquí en Maracaibo. En Maracaibo, en la Universidad del Zulia. Universidad del Zulia. Y el posgrado también lo hice ahí. Perfecto, y su posgrado. Bueno, doctor, entonces yo quisiera empezar, como vamos a tratar el tema sobre lo que significa el bien morir, vamos a poner esa palabra. Y entonces investigando me encuentro una disciplina que se llama la tanatología, porque cuando uno habla de medicina forense parece que fuera todo encuadrado allí, forense, muerto, autopsia, accidente de tránsito, criminalística, pero es que hay una cosa que engloba todo eso que se llama la tanatología. Doctor, sáquenos duda de eso, bueno, tanatología. Siempre ha habido la controversia en cómo se denomina el acto que nosotros realizamos, autopsia o necropsia. Entonces, uno dice, autopsia etimológicamente es autopsios, o sea, auto propio, psios estudios, o sea, estudio de uno mismo. Necropsia sería más adecuado, ¿no? El estudio del cadáver. Sí, interesante. Pero el término en sí también se puede describir como tanatopsia, pero un poco complicado, o tanatoscopia, o cirugía tanatoscópica. O sea, todo lo que es la tanatología son todos aquellos acontecimientos que ocurren alrededor de la muerte. Alrededor de la muerte. Ajá, y todo deriva de la diosa griega de la muerte, que era Thanatos. Thanatos, griego. Bueno, fíjense, entonces la muerte lamentablemente está allí. A veces incluso cuesta mucho aceptarla, sobre todo es una cosa que ocurre de repente. Yo estuve cercano a la muerte, o por lo menos así lo sentí, cuando tuve COVID el año pasado, hace un año. Por esta época ya tenía la tosecita y después no me imaginaba lo que me pasaba y lo que venía. Entonces hay un momento en que hay que aceptarlo. Es difícil pasar por una fase de duelo, a alguien se le echa la culpa, fue que no me cuidé. No, es que tú no te cuidaste, al borde de la muerte y hasta estuvimos preparando todo. Mi mente estaba ahí. Pero lo último que quiere uno, que adora la vida, y nosotros somos médicos y cuidamos la vida de los demás, es morirnos, ¿no? Aunque tarde o temprano va a pasar. Pero entonces la tanatología es la disciplina que estudia esa parte de esa parte de la vida, digo así, esa parte del humano, del ser humano como tal. Ok, pero entonces yo estuve viendo que habían algunas otras cosas interesantes. Por ejemplo, la biotanatología.
tiene que ver con los elementos que rodean el los fenómenos cadavéricos cadavérico. que tienen que a través de ellos calculamos aproximadamente la data de la muerte. Claro, y por ejemplo, si esa muerte fue manipulada, diríamos, ese cuerpo fue manipulado y embalsamado, por ejemplo, las momias egipcias, pero si hay manera de saber cuánto tiempo tiene ese Sí, cuerpo ¿cómo no? Claro. que pasó dentro de un proceso, pero que no terminó en putrefacción formal. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos los fenómenos cadavéricos que nos dan aproximadamente la data de la muerte. Claro, está por ejemplo, la disminución de la temperatura. El cadáver pierde temperatura 0,5 grados centígrados cada hora. Después, posteriormente, llega un momento en que equipara la temperatura ambiente. Igual que la deshidratación, el cuerpo pierde líquido y aproximadamente también 0,5 cc por kilo por hora. Pero no son datos El cuerpo se va fidedignos. deshidratando. No Se dicen va que fue deshidratando. que el espíritu se salió y por eso baja de peso. Porque Había se pro- deshidrata. Había un programa que se llamaba 21, que Ajá. aparentemente un tipo puso unos cadáveres con unas balanzas y al momento de la muerte ¡pum, pum! Bajaba 21 gramos. Claro. Entonces el alma pesa 21 gramos. Pero es eso, es porque ocurre una evaporación Sí. de los líquidos de nuestro cuerpo. Que eso es interesante, doctor. Yo estuve viendo por allí para la conversación que vamos a tener, y hay unas expresiones muy características de acuerdo, como usted dijo, al tiempo de fallecimiento, porque ustedes tienen que ver con lo que es la medicina legal como tal, o medicina forense. Bueno, forense porque tiene que ver con el lado de las necropsias, de todo ese tipo de cosas. Pero legal porque está muy involucrado con el aparato judicial, pues, y la criminalística. No. Fíjate que la palabra forense viene del foro romano. Es donde se reunían los diputados para hacer leyes. De ahí del foro romano. De ahí viene la palabra forense. No porque tiene que ver con autopsia, ni con estudios de cadáveres, ni nada, sino porque viene del foro romano, donde se reunían los senadores para dictar leyes. Claro, y entonces forzosamente cuando se habla de médico forense es una persona que tiene que ser conocedora de esos hechos, y porque los pronunciamientos que ustedes hagan van a tener una repercusión en terceros en cuanto a causas de muerte y todo eso. Bueno, vámonos a una pausa, doctor, y ya regresamos, sobre todo para que nos hable sobre cómo ustedes saben. Dice, no, que tiene tantas horas de muerto, no, que ese se murió hace una semana. Hay una serie de elementos y por ahí hay unas imágenes que se las vamos a mostrar. Algunas son un poquito así, explíquenselas a los nenés, si hay algún nené que está viendo por ahí las imágenes. Ya regresamos. Yo iba a traerme el pendrive. En transmisión, Falconía. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes, implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. paz, Amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. somos tu canal, somos Falconía. Continuamos, amigos, conversando con el doctor Giuseppe Caruso, anatomopatólogo, médico forense. Formalmente él aparece pues, en situaciones que tienen que ver con la justicia, y cuando hablamos de justicia, en un Estado de Derecho significa que una acusación en un momento dado puede reafirmarse o puede exonerarse según la intervención de un anatomopatólogo, de un médico forense, porque tienen una propiedad muy importante en un juicio. Pero entonces hay que estar seguro, vamos a empezar por una parte, hay que estar seguro que la persona murió, porque por ella me comentaba alguien que hay quienes que les ponen unos celulares dentro de las urnas con una batería de larga duración, porque que han escuchado de gente que se ha despertado dentro de la urna y han destapado urnas, han encontrado rasguños en las paredes de la urna porque las han enterrado supuestamente vivo. Entonces, cuando la muerte se da, tiene una serie de signologías de elementos. Lo primerito que ocurre es la muerte de la célula, pero no necesariamente dejó de respirar, porque entonces es donde viene el asunto de le quitaron la máquina para ver si sigue respirando, entonces si muere y sirve para un trasplante. Coméntanos sobre esa parte. Mira, es serio, porque fíjate que una vez estaba un muchacho, policía, creo que era de Coro, pero trabajaba en Punto Fijo, aquí en Punto Fijo. Tenía una moto, estaba en Santana esa noche, se vino, había llovido, derrapó en la moto, llegando a Punto Fijo, hizo un traumatismo craneoencefálico, estuvo casi 3 semanas en la UCI, en el Calle Sierra, y no llegó nunca un familiar para que lo viera. Entonces llegó un momento en que el Calle Sierra, bueno, ahí meto la cuñita, tiene, o en ese entonces, no sé ahorita cuántas tiene, 3 camas de unidad de cuidado intensivo. Y llegó un momento en que los médicos tomaron la decisión de desconectarlo. Ese día llegó la mamá. Ay. Llegó la mamá y entonces, no, señora, pero ¿por qué no? Entonces ahí, claro, nos portamos hasta groseros porque le amonestamos. ¿Cómo es posible que este muchacho haya estado 3 semanas aquí y nadie lo vino a ver? Y ahora usted viene y dice que tiene un hijo insuficiente renal crónico y que necesita un riñón. Y ya no sirve porque ya lo desenchufaron. Pero usted no vino nunca. Ya hubo muerte de tejido cuando lo desconectaron. Entonces y había pasado él el tiempo. se mantenía vivo artificialmente con el respirador. Había muerte cerebral. Cuando hay la muerte cerebral, no necesariamente muerte física. No, porque, por ejemplo, el corazón tiene automatismo propio. Entonces él sigue latiendo por un determinado tiempo. Que entonces se le dice, no, está vivo, está vivo, está vivo. Lo que el corazón tiene automatismo propio, una de sus propiedades. En ese momento ese corazón podría servir para un trasplante, estando en ese estado. Y estando todavía conectado, podía servir cualquier otro órgano, riñón, bueno, pulmón, que aquí no hacen trasplante, las córneas, que es lo último que se descompone. Claro, yo como oftalmólogo sabía que incluso lográbamos algunas piezas estando dentro de las primeras 6 horas de fallecido, porque todavía el tejido sí estaba vivo y funcionaba. Entonces vamos
a los diagnósticos de muerte. Ustedes pueden saber, tiene tantas horas de muerto, tiene no sé qué, y leyendo precisamente en la parte de ojo me interesa mucho porque la rigidez cadavérica, que es uno de los signos que ustedes encuentran, dice que a veces cuando pasan a la fase de rigidez, la pupila que está dilatada se puede contraer. Un feto se puede expulsar del útero. Los pelos se pueden levantar porque tienen musculitos. Díganos eso, doctor, ¿por qué? Sí, bueno, hay una serie de fenómenos cadavéricos, pero que se ven que por ahí calculamos aproximadamente, no es fidedigno, la data de la muerte. Por ejemplo, uno es la livideces cadavéricas, que son estas manchas rojo-vinosas que aparecen en las partes más bajas del cuerpo. Hay una imagen por allí que se llama, ahorita la vamos a colocar, ¿cómo se llaman las manchas? Tiene un nombre, ¿no? Livideces cadavéricas. Livideces Cadavéricas. Que son unas manchas y que aparecen, ¿por qué razón, doctor? Es que no hay circulación, entonces ¿qué pasa con la sangre? Va a los sitios más declive o más bajos del cuerpo. Si el cadáver está en decúbito, fíjense, en la espalda, pero no lo hay en las nalgas. Ajá. No lo hay en las nalgas como no lo va a ver en los hombros, como no lo va a ver en los talones. Y alguien diría, fue que le dieron unos planazos, seguro que fue la policía. Hay mucha gente que dice eso. Le dieron unas dice, mire patadas en cómo la lo espalda. bombaron de golpe. Claro. Y esos son fenómenos cadavéricos. Que Nos- ocurren en unas horas determinadas, ¿no? empieza de 2 a 3 horas después de la muerte. La sangre baja por gravedad a los signos más bajos. Allí está en otra fase ya de Sí, cuántas no, horas. ya esa es una fase más avanzada. Eso es, fíjense que ahí en lo que es en el torso, hay se notan mucho las venas. Eso es circulación póstuma o red venosa superficial visible. Y las vejigas, ¿tiene vejiga? Ajá, Tiene- hay hinchado, pues. flictenas por acumulación de líquidos y de gases de la putrefacción. Y eso se le dicen periodo enfisematoso. algo así me dijiste. Enfisematoso. Y ocurre ya de cuántas horas, por allá, Sí, más de ya, 48 horas. como más de 48, aproximadamente 72 horas. Que el cadáver se pone incluso, que uno lo describe, y con perdón, no es ni racismo ni xenofobia, uno lo describe como facies, ahí está prácticamente deshidratado, acartonado y... Tiene por lo menos un mes, ¿no? O más. Sí, por lo menos. Y sobre todo en cadáveres que se consiguen en esta zona, que hay mucho calor, hay mucho salitre y el terreno es muy poroso. Está evaporizado, está Y entonces resecado. el terreno poroso absorbe los líquidos de la putrefacción y el cadáver se diseca. Y puedes decir, tiene 3 meses, por ejemplo. o 2 Sí, meses. más, 3, 4, 5, 6 Es meses. interesante cómo estamos aprendiendo, doctor. Vamos a un corte, nuestro último corte, y vamos a ver una parte de oftalmología. A mí me interesó mucho eso, porque yo soy oftalmólogo y lo primero que voy a ir a ver en el cuerpo, en el cadáver, es el ojo. Sí. Ya regresamos, amigos, amigas. En transmisión, Falconía. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes, implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros, porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
así. Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el doctor Giuseppe Caruso. Giuseppe Caruso, ¿no? Un nombre súper criollo italiano. Es italiano, criollo italiano. Yo importado en vientre. Importado en vientre, está bien. En feto, en estado fetal. Entonces, estamos hablando sobre los signos que se presentan en un cadáver que permite hablar, tiene tantas horas, etcétera. Y hay unos signos oculares muy interesantes, doctor, ¿nos cuenta? Bueno, cuando en las primeras horas, las primeras 24 horas, podemos ver un Hinamiento, ¿no? apergaminamiento de la esclerótica y la córnea. Sí, una desecación. Desecación por deshidratación es el signo de Somers, las primeras 24 horas. Igual podemos ver el signo de Stenon-Lewis, que es un adelgazamiento de la esclerótica y permite ver la coroide que está pigmentada, por eso que se ve como prácticamente en todo el Ecuador, en toda la parte media Creo que íbamos a ver la imagen, pero no ha salido. ¿No? De color oscuro. Ajá. No ha salido, pero bueno, ya la van a colocar los jóvenes allí. Hay un detalle con respecto a eso, que es como cuando vamos a comprar pescado, yo lo decía, y entonces dice, mírale los ojos. Yo en realidad no me había dado cuenta de ese detalle. Allí está, doctor. Tiene la córnea, que es transparente, toda opaca. Sí, Está fíjense en el lado derecho prácticamente está apergaminado y se ve como opaco. El ojo blanco, como dicen. Yo estaba diciendo ahorita, ¿no?, que se ve como arrugado. Bueno, Ajá. y en el lado izquierdo ven una línea oscura, marrón oscura, casi negra, en toda la parte media del ojo, que se adelgaza la esclerótica y permite ver los pigmentos de la coroide. Y eso indica que ese cadáver tiene como más de 12 horas. ¿Ah? Entre 12 y 24 horas. 12 a 24. Después eso desaparece, doctor. Se van Bueno, desapareciendo. claro. Y lo que decía el ojito de pescado, porque bueno, es un ojo igualito con las características metabólicas. Si el pescado no está fresco suficiente, no lo han mantenido húmedo y en el frío correcto, entonces la córnea se le hunde y se le pone opaca. Ese pescado está mal enfriado. Pues probablemente ya tiene putrefacción en el resto de sus tejidos y usted no sabe por qué tiene gases. Cuando me comí ese pescadito fresco que me dijeron, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso permite establecer, sobre todo desde el punto de vista médico-legal, un cuerpo que aparece en un momento dado, y entonces ustedes tienen que establecer esa data, luego tienen que hacer un informe, firmarlo, y eso tiene un valor jurídico muy importante. Claro, igual que la livideces cadavéricas, que claro, se ven esta coloración rojo-vinosa, aparecen de 2 a 3 horas, después esto se hace en la intensidad máxima a las 6 horas, que le hace la presión con el dedo y desaparece, pero vuelve a aparecer, tiene 6 horas, pero cuando le hace la presión con el dedo y no desaparece, tiene aproximadamente 8 horas. Fíjate qué importante, Ajá. para establecer, porque entonces ¿dónde estaba el de la coartada que lo mató? Ah, no, yo no sé qué cosa, y resulta que sí estaba presente. Nosotros tuvimos un casito donde comentamos que tenía livideces paradójicas. El cadáver tenía la lividez en la región dorsal, pero aparentemente como se enteraron de que el cadáver había aparecido, fueron al sitio, lo movieron de sitio, pero lo pusieron boca abajo. Entonces tenía livideces en la espalda y livideces adelante. Eso es imposible. Si Entonces eso es livideces paradójicas. Eso indica que el cadáver fue movilizado. Y eso puede empatucar todas las acusaciones Claro. o aliviar. Eso nos pasó una vez, en un cadáver hallado por la carretilla.
La rigidez cadavérica, que es también una cosa que se presenta a partir de un determinado momento, ¿no? También, 2 a 3 horas, Ajá. aparece primero en los músculos de la cara, en los maceteros. Por eso yo siempre echando broma digo que todos nos vamos a morir muertos de la risa. ¿Así? Sí, porque hay aumento de la comisura labial. Ay, murió sonriendo, Se murió murió feliz. sonriendo. Son los primeros músculos que se contraen los maceteros. Después va descendiendo. La rigidez cadavérica se hace máxima a las 12 horas. El cadáver parece una cuerda de violín tenso y después desaparece. Desaparece en el mismo, o sea, en el sentido contrario, que es lo que llaman la ley de Nisten. Y desaparece ya definitivamente cuando empiezan los fenómenos de la putrefacción. ¿Que es más o menos a qué hora? A partir de las 24, 48 horas. Tú sabes que, bueno, por eso volvemos a lo mismo de las cosas mágicas que envuelven estos problemas. Entonces se movió en el ataúd, se movió, y se movió es porque ya tiene más de 24 horas y a lo mejor relajó la pierna, que Los estaba un gases poco que levantada. quedan en los intestinos también. Entonces, Gases. mira, o cuando uno está haciendo la autopsia, de repente hace un sonido a nivel de vía respiratoria, aire que queda atrapado en los pulmones. Bueno, yo salgo corriendo quizás, porque yo no soy Yo patólogo. Tú también. Bueno, en realidad todos esos fenómenos que rodean a la muerte siempre tenemos que pensar que esa persona que está allí fue una persona que vivía, apareció quién sabe de qué manera, merece todo el respeto, tener derecho después de su muerte. Y ahí entra lo que se llama la ética, ¿no? La importancia. Por ejemplo, cuando hacen una autopsia, ¿ustedes sustraen las vísceras y las vuelven otra vez a recolocar? ¿O Sí, eso va para dónde? usualmente antes se extraían las vísceras, se hacían la disección, Ajá. se anotaban las lesiones y después se disponía de las vísceras. Ajá. Claro, cuando se hacían las autopsias en el Hospital Calle Sierra, estaba el crematorio en uso, se mandaban a incinerar. Pero ¿No hay crematorio ahorita? no hay crematorio. Tiene Imagínate. tiempo sin crematorio. ¿Y entonces? Pero los casos, cuando se hacían en el Calle Sierra, igual que ahora que el 6CPC tiene su propia morgue, los cadáveres, o sea, de producto de muertes violentas, son propensos a ser exhumados por cualquier problema, un familiar que no esté de acuerdo con el diagnóstico o hay alguna duda, se manda a exhumar. Entonces es preferible que, como tiene que venir un patólogo de otra jurisdicción y llegue y consigue un cascarón vacío, entonces empiezan los dolores de cabeza. ¿Y dónde están las vísceras? Claro. Entonces los cadáveres Médico-legales, pues. que vienen de casos de muerte violenta deben de guardar sus vísceras dentro del cuerpo. Y fíjese, doctor, ahí salió una diapositiva sobre obstetricia forense. Existe también odontología forense. O sea, algunas Odontología, especialidades. traumatología, patología forense, psiquiatría forense. Porque no solamente es sobre un cadáver, es sobre una lesión determinada que ustedes tienen que diríamos, identificar o basarse en un experto. Por ejemplo, un oftalmólogo, porque es un problema de ojo, y entonces tú no tienes por qué saber todo lo de ojo, pero ustedes se apoyarían, tú como forense o el tribunal. Por ejemplo, en Bellomonte hay oftalmólogo forense. Sí, es verdad. Uno que estudiaba conmigo, bueno, él no era todavía oftalmólogo, y me mostró cómo medían la agudeza visual con unos punticos que iban empequeñeciendo. Entonces, una cosa se llama nistagmo. O sea, estamos hablando de un vivo, porque el diagnóstico forense es de vivos y de cadáveres. ¿No? Ahorita hablamos de cadáveres. Pero, por ejemplo, alguien le dio un golpe al otro y entonces está inventando que me dejó paralítico, pero no tiene que ver ese golpe que le dieron aquí en la frente con lo paralítico, o a lo mejor sí, que es lo que tiene que... Bueno, entonces son unos punticos en unas cositas que daba vuelta, y el puntico en la medida en que se pequeñece, refleja la capacidad para la visión. Pero tú no puedes impedir que los ojos se muevan, hagan nistagmo. Los ojos se mueven, si digas que no, se mueven. Si tú estás viendo, no, yo no veo, estoy ciego, pero los ojos se mueven, tú estás inventando. Y eso es un asunto de tipo forense. O sea que es todo un mundo realmente también de especialidades, de expertos, y no me siento muy bien en el pellejo tuyo en el sentido de que primero no quiero que me veas al final todavía, ¿no? Pero por otro, que tiene una gran responsabilidad porque un diagnóstico tuyo te puede también comprometer médico-legalmente. Claro. Puede significar una cárcel cuando no debería, o una condena, Mira, o una no sé absolución. si puedo hacer un comentario. Sí, vamos a ir rapidito que vamos a terminar. Cuando yo fui a hacer la rutina en Bellomonte, cuando me dieron el cargo, conseguí en pleno apogeo el rollo del oftalmólogo que le compraba, entre comillas, le daba algo a un auxiliar de Bellomonte y le sacaba, él le enseñó cómo sacar las ojo córneas para sacar la para córnea. hacer los No, trasplantes nosotros de sacamos el córnea. ojo entero. Bueno. Yo tendría que hacer una confesión, pero no lo puedo hacer aquí en público. Bueno, tanto porque- que hubo manifestaciones y gente con pancartas, liberen al doctor, no me acuerdo el nombre. Yo era un inútil y ahora trabajo. Yo antes estaba ciego, ahora veo. Entonces revisaron, no había nada en las leyes que dijera, mira, no lo puede hacer.
Claro, la córnea como sirve hasta 6 horas, a veces en la madrugada se extraían los ojos de algún malandro que nadie iba a reconocer, claro. Estamos hablando que es un problema muy delicado, Sí. porque malandro y todo lo que sea, si llegan a ver que le falta el ojo, pero resulta que ese ojo, esos 2 ojos iban a servir para 2 personas que estaban ciegas. Sí. Entonces, Así ¿para qué se van a también. llevar eso? Y tuvimos un caso de una muchacha que, bueno, montando caballo se cayó, la operaron y tuvo un problema anestésico, que se murió. Y entonces le llegaron a decir, mira que los riñones, mira que las córneas, tal, para los trasplantes. Y entonces aquí vivía con unos tíos viejitos. Dice, no, déjenlo así. Cuando hicimos la exhumación, porque estaba la duda, tenía estos fenómenos de desecación y entonces los ojos se veían Ya tenía apergaminados. Más de 12 horas o Más, 24. como no, bastante. Y entonces tenían la duda de que si le habían sacado las córneas. Se llevó a Bellomonte y había un oftalmólogo forense que después le hicieron cortes histológicos y determinó si, mira, ahí están las córneas. ¿Tú te imaginas que se hubieran extraído los ojos? El lío en el que se mete el que extrajo los ojos o en la institución o donde fuera. Porque fíjense lo que estamos conversando, signos cadavéricos de tiempo de evolución de la muerte. Bueno, amigos, realmente muy interesante el tema con el doctor Giuseppe Caruso. ¿Usted dónde lo encuentra, doctor? ¿En la morgue? ¿Será? No diga ya eso. ya estoy jubilado. Está jubilado. Pero no decir, mira, el doctor lo encuentra en la morgue. No, por favor. Bueno, recuerden cualquier comentario que quieran hacer de este programa a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com y por el celular 0412-667-0642. Gracias a nuestros técnicos que han estado aquí muy pendientes, Nati que ha estado allá en la cámara, Iván y Kelly, y todos somos una familia porque estamos realmente muy agradados de habernos ganado el Premio Regional de Periodismo. Voy a seguir hablando hace un tiempito. Saludos amigos, hasta luego. Nos sintonizamos la próxima semana.